Buenas gurises, ¿cómo les va? En este nuevo tutorial te voy a mostrar cómo hacer una mesa de arrime regulable igualita a la que está acá. Si sos nuevo en mi canal, bienvenido, soy el Toro y te cuento que voy a estar subiendo diferentes tutoriales explicando cómo hacer algunos mobiliarios en hierro, en su mayoría, y otro poquito en madera. Si esto te interesa, te podés suscribir a mi canal. Te invito también a activar la campanita para ser el primero en enterarte cada vez que esté subiendo nuevo contenido. Y además me podés seguir en mi cuenta de Instagram, eltoro.herrería, donde voy a estar subiendo otros proyectos que vaya encarando y el día a día en el taller. Así que no molesto más, no hablo más, vamos a trabajar, vamos arriba. Nuestra mesa de arrime va a estar compuesta por los siguientes materiales. Por un lado vamos a tener tubo estructural 30×30 de espesor 1,2, tubo estructural 25×25 de espesor 1,2 y la madera va a ser nuevamente madera maciza de espesor 2 centímetros de eucalipto. Las medidas de nuestra mesa van a ser de 35 centímetros de profundidad, 60 centímetros de ancho y la altura se va a poder regular entre 80 centímetros como máximo y mínimo 60 centímetros. Para entender cómo vamos a armar esta mesa de arrime la tenemos que pensar en dos piezas. Por un lado las patas, que van a ser las que van a estar hechas en tubo estructural 30×30, y por otro lado la parte superior, que va a ser la que va a sostener la madera, que va a estar hecha en el tubo estructural 25×25. Esta última se va a estar deslizando hacia arriba y hacia abajo por dentro de la estructura de las patas de 30×30. Muy bien, arranquemos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es generar los cortes de todas las piezas que necesitemos para después dedicarnos a soldar y a armar. Para eso les voy a pasar un listado, como venimos haciendo siempre, de todos los cortes que vamos a necesitar para hacer una mesa de arrime con estas características. Un tramo de 30×30 de 60 centímetros de largo, cortado a 45 en cada uno de sus extremos. Vamos a necesitar dos tramos de 30×30 de 52 centímetros de largo, con corte recto en sus extremos. Y vamos a necesitar también dos tramos de 35 centímetros de largo, en tubo 30×30, con uno de sus extremos cortados a 45. En 25×25 vamos a necesitar dos tramos de 51 centímetros y medio cortados recto en cada uno de sus extremos, dos tramos de 59 y medio cortados a 45 en sus extremos y también dos tramos en 25×25 de 34,70 centímetros cortados a 45 en sus extremos. Una vez que termino de hacer todos los cortes, lo que hago es pasarle al disco de desbaste a todas las puntas para dejar una pieza mucho más limpia y sin rebarba. Esto después me permite estar trabajando un poco más cómodo a la hora de unir pieza con pieza y soldarlas. Lo primero que vamos a hacer es armar la parte inferior, es decir, la de las patas. Primero la base. Vamos a ver que con la ayuda de las escuadras magnéticas vamos a estar armando el cuadro inferior. Esto es con los tubos de 30×30. Dijimos que teníamos 60 centímetros de ancho y 35 de profundidad. Como verán, voy a estar dejando las puntas de los tubos a la vista, es decir, van a quedar los huecos. Eso después lo vamos a estar tapando con un pedacito de chapa. Como vemos, lo primero que hacemos es puntearlo de un lado y lo damos vuelta para terminar de soldar del otro. Yo lo que hago siempre primero es puntearlos, así después vuelvo a tomar la medida, verifico de que esté todo ok y ahí sí sueldo tranquilo. Una vez que ya tengo armada la base, puedo también armar el cuadro superior donde va a estar apoyada y atornillada la madera. Este cuadro, si bien nosotros dijimos que va a tener 60 centímetros de ancho, ese va a ser el ancho total de la base. Esto va a ir por dentro, esta estructura va a estar deslizándose por dentro de las patas, por lo tanto va a tener un poco menos. Yo lo que le calculé aproximadamente que tenga en vez de 60, 59 y medio. Esta estructura va a estar hecha con tubo estructural 25×25. Como verán, todos los cortes están a 45, por lo tanto los voy a estar uniendo y no va a quedar ningún hueco a la vista. Lo primero que hago es armarlo al cuadro con los imanes.
los voy a puntear, voy a verificar de que la medida esté correcta y a partir de ahí sí voy a poder soldar de los dos lados y tener una pieza totalmente rígida. Una vez que termino de armar los dos cuadros, ya puedo pasarle el disco de desbaste a la parte de las soldaduras para dejar una superficie plana. En este cuadro, por ejemplo, lo que voy a hacer es plantarle las dos patas de 30 por 30 también en los extremos. Así que voy a necesitar de que no haya relieve para poder soldar tranquilo y que me quede totalmente a 90 grados la pieza. Lo mismo va a suceder con la parte superior. Voy a aprovechar para pasarle el disco de desbaste a todas las soldaduras y dejar una superficie plana. Y también en este caso voy a pasarle el disco de flap. Bueno, hasta ahora entonces tenemos ya armada en tubo 30-30 lo que sería la base de 60 por 35 y por otro lado tenemos el cuadro superior donde va a ir apoyada la madera en tubo 25 por 25. Para terminar de armar la parte inferior vamos a colocarle las patas. Esto es de una manera muy sencilla, ya tenemos el cuadro inferior de la base. Así que lo que vamos a hacer es, con la ayuda de las escuadras magnéticas, las vamos a colocar a las patas a 90 grados. Yo lo que hago generalmente es primero puntear, siempre primero un simple punto de soldadura en cada una de las patas como para después poder corroborar y ver que realmente estén a 90. Y una vez que está todo ok, que la pieza ya está fija en su lugar, sí me dedico a hacer una costura completa de soldadura. Como siempre hablamos, una vez que terminamos de soldar, nos dedicamos a pasarle de manera prolija el disco de desbaste y luego el disco de flap. Esto lo que nos va a permitir es dejar una pieza totalmente lisa, plana, y evitar que se noten las uniones entre corte y corte. Así las partes de las soldaduras no se notan. Como estamos viendo en imagen, el disco de flap se lo pasamos sobre cada una de sus caras y también en los bordes como para refilarlo y dejarle una pequeña terminación. Podríamos decir entonces que la estructura inferior, la parte de las patas, ya la tenemos armada. Lo que nos vamos a dedicar ahora es a terminar de armar todo lo que son las mariposas de ajuste, lo que nos va a permitir dejar la pieza rígida en la altura que regulemos. Para esto lo primero que vamos a hacer es marcar y agujerear en el tubo 30-30 donde va a estar el agujero por donde va a pasar la varilla roscada, que es con lo que vamos a hacer estas mariposas de ajuste. En este caso aproximadamente a los 15 centímetros hice la perforación desde el extremo superior de esta estructura de las patas. Primero vamos a hacerle un pequeño punto con el martillo, así agujereamos justo en el lugar donde tiene que ser y no se nos corre la mecha. Y lo vamos a hacer los agujeros en los dos lados, en las dos patas. En este caso la varilla que usamos fue de 5,16, así que tienen que tener en cuenta aproximadamente 8 milímetros para perforar y hacer el agujero en las patas. El material que vamos a usar para hacer esta mariposa de ajuste va a ser de caño estructural de 4 centímetros de diámetro. Como verán en las imágenes, lo que vamos a hacer es taparlo con una pequeña chapita. Lo primero que hacemos es hacer simplemente un punto con cualquier pedazo de chapa, no hay ningún problema. Lo que sí, mientras más grueso mejor, va a ser más consistente. Primero lo punteamos en la morsa y después lo terminamos de soldar por dentro del caño. Una vez que tenemos esta pieza, lo que vamos a hacer es generar un agujero justo en el centro donde vamos a soldarle, como habíamos dicho, la varilla roscada. Vamos a cortar dos trozos de aproximadamente 6 centímetros.
y nos vamos a preocupar por colocarlos de esta manera. La varilla roscada perpendicular a lo que sería el plano de la chapa. Vamos a hacerle un par de puntos de soldadura y después lo vamos a terminar comiendo con lo que es el disco de desbaste. Para mayor seguridad podemos soldar también la varilla por dentro para que quede totalmente rígida a lo que es la pieza del caño. Y como les decía, le damos terminación con el disco de desbaste y después el flap, tanto en la cara superior, como vamos a ver ahora, como en los bordes. Por eso les decía que se puede usar cualquier trozo de chapa, porque la forma circular se la vamos a ir dando con el disco de desbaste y con el flap. Por último, para terminar la parte de la mariposa, lo que vamos a hacer es soldarle una pequeña tuerquita a lo que es el tubo estructural. Lo podemos posicionar en el agujero, colocamos la rosca y le hacemos un par de puntos de soldadura. Y ahora sí ya tenemos la parte de ajuste de esta mesa de arrime regulable preparada para poder terminar de soldar. Como mencioné anteriormente, una vez que ya nos quedamos tranquilos y probamos que la mariposa funciona de manera correcta, me puedo dedicar a darle la terminación para que quede prolija. Lo que voy a hacer es comer todos esos bordes de la chapa que quedan de sobrante. Lo voy a hacer con el disco de desbaste y después les voy a pasar el disco de flap para darle una pequeña terminación y que quede totalmente circular. La manera que recomiendo para hacerlo es con el disco de desbaste sacarle la mayor parte posible de los bordes y de sobrantes y llevarlo lo más próximo al perímetro del caño circular. Esas puntitas que vemos que van quedando las vamos a terminar redondeando simplemente con el disco de flap, y como terminación, si queremos esa misma punta para que no quede filosa, lo podemos redondear un poquito también con el mismo disco. De esta manera vamos a lograr fabricar unas mariposas de ajuste totalmente caseras y con muy poquitos materiales. Como vimos, varilla roscada, un pedazo de chapita y un retazo de caño circular. El próximo paso va a ser armar lo que es la parte superior. Para eso yo ya tengo los cortes rectos para las partes verticales en tubo 25x25. Voy a aprovechar, los voy a colocar por dentro de la estructura de 30x30 y voy a colocar también los imanes como para dejarlos a las dos patas a la misma altura. Yo ahí arriba le voy a plantar lo que va a ser el cuadro superior que ya habíamos realizado también en tubo 25x25. De esta manera, como se ve en la imagen, lo dejo presentado para después empezar a puntear y soldar. Como verán, el procedimiento generalmente es el mismo. Yo lo que hice fue puntearlo para ya dejar las piezas unidas y fijas, y ya puede sacarlo de la parte inferior para trabajar tranquilo y soldar tranquilo. Esto lo que me permite también es no estropear los imanes, por eso yo punteo con los imanes puestos, después los quito y sueldo tranquilo. Vamos a aprovechar también, mientras que vamos armando las diferentes piezas y terminando de soldar por etapas, como siempre, ir limpiando las soldaduras, pasándole el disco de desbaste y el disco de flap a lo que haga falta. Como mencionamos anteriormente, en la parte de la base nos estaban quedando dos huecos de los tubos a la vista. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Por un lado, lo que puedo hacer es colocarle directamente dos regatones plásticos, que se usa mucho, pero la verdad que no era una de las opciones que a mí me gustaba, así que lo que preferí es cortar directamente dos retazos de chapa, dos cuadraditos, y los voy a colocar de manera prolija en los extremos. Voy a tapar esos huecos directamente con un pedacito de chapa. Para eso vamos a aprovechar que lo estamos mostrando en imagen para mostrarles cómo lo hago. Simplemente lo que hago es apoyar la chapa en el huequito del tubo y le doy simplemente una puntadita para poder evitar estar sosteniéndolo a medida que estoy soldando. Simplemente le doy una puntada, dejo la chapa adherida a lo que es el hueco del tubo y a partir de ahí sí, con pequeños puntos de soldadura voy tomando todo el perímetro del tubo estructural, en este caso 30x30.
vamos a agarrar el disco de desbaste y las vamos a ir comiendo de a poquito hasta darle la forma final, que son los 30×30 del tubo de la pata. Para terminar, yo lo que hago es pasarle un poquito el disco de flap, más que nada para redondearle un poquito los bordes a modo de terminación, y así logramos una pieza homogénea, es decir, vamos a tener tanto la tapa como los tubos del mismo material y no vamos a estar usando plástico para poder estar tapando esos huecos que quedaban a la vista. Y bueno, para terminar ya nos podemos dedicar a pintar las dos partes de la estructura y las mariposas regulables. En este caso yo elegí el color negro para la parte de la estructura, y la madera, recordamos que estoy utilizando madera maciza de eucalipto de 2 centímetros de espesor, a la cual como terminación le voy a dar 3 manos de hidrolaca. Esta tabla de madera va a ir directamente atornillada a lo que es la parte superior de la mesa de arrime. Y bueno, eso es todo por hoy, gurises. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que se animen a hacer sus propias mesas de arrime regulables. Como verán, son bastante sencillas. Si el video te gustó, te invito a que le des like. Te podés también suscribir a mi canal y activar la campanita para recibir notificación cada vez que esté subiendo nuevo contenido. Además, como te dije al principio, también me podés seguir en mi cuenta de Instagram, iltoro.herrería, donde generalmente subo el día a día en el taller con otros proyectos también que vamos a ir encarando. No los molesto más, nos vemos la próxima, vamos arriba.